Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta última parte del proceso de innovación curricular. Entramos en la evaluación curricular. Ya hemos pasado por varias etapas del desarrollo donde nos hemos permitido desarrollar o ejecutar lo planeado, lo que desde el comienzo dijimos que se iba a hacer. Es decir, una transformación curricular que tiene que ver ya sea con una corrección, con una modificación, con un perfeccionamiento. En este caso, a través de su innovación, eso buscamos, un perfeccionamiento. La investigación y la reflexión desde la práctica, que fue lo que ustedes hicieron inicialmente, es lo que nos va a permitir después llevar a una reflexión docente a partir del grupo de estudiantes que ustedes hayan aplicado o quieran aplicar este currículo, incluso de los propios directivos, ¿no? Esta parte de la reflexión desde la práctica tendrá que ser vista desde los diferentes actores. Muy bien, pues entrados en materia vamos a trabajar sobre la evaluación curricular el día de hoy. La evaluación curricular es una dimensión, es un elemento más del diseño curricular y forma parte de todos los momentos del diseño. Es decir, no solamente aquí al final evaluamos. El desarrollo curricular se ha venido analizando de manera previa, ya que en todo el proceso de dirección es una tarea esencial. La evaluación del diseño y el desarrollo curricular constituyen un proceso en el que se corrobora, se comprueba, se anula la validez del diseño en su conjunto, en dado caso que se anulara, ¿no? De repente no lo estamos haciendo mal o no, esto no es compatible, mediante el cual se determina en qué medida su proyección, su implementación, su práctica o inclusive los resultados satisfacen las demandas que la sociedad en el momento plantea o que la institución en particular necesita. Muy bien. La evaluación permite perfeccionar el proceso docente educativo a partir del análisis de los datos que se recogen en la práctica. Muy bien. De lo antes planteado, se supone o consideramos que la evaluación curricular es un proceso más amplio que incluye la evaluación del aprendizaje de los educandos y todo lo que tiene que ver con el aparato, sistema académico, administrativo, infraestructural que soporta este currículum. Va más allá del simple hecho de revisar desde la perspectiva del estudiante. Hay que revisarlo desde la perspectiva administrativa, institucional, académica, infraestructural, si es que hablamos de recursos que se necesitan, entre otros. Es un proceso al mismo tiempo que es un resultado. Así es. Llevamos a cabo un proceso, pero la evaluación también es un resultado. Entonces aquí hablamos de dos tipos de evaluación. Si ustedes recuerdan, si ya lo han visto previamente, tenemos la evaluación sumativa y tenemos la evaluación formativa. La evaluación curricular formativa o continuada corresponde a esa etapa activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es la parte en la que nosotros involucramos a los alumnos y evaluamos los procesos de las estrategias aplicadas. En esta fase de la evaluación, la función es regular, ya que se estudian aspectos curriculares que no están funcionando bien y se proponen alternativas de solución para su mejoramiento. Sí se puede hacer, ¿no? Estamos enseñando y de repente vemos que esta estrategia tenemos que cambiarla, que tenemos que modificar. Esto es posible y se puede llevar a cabo, así hayamos planeado una matriz de desempeño y así hayamos planeado una actividad de aprendizaje. Todo esto es susceptible a modificación siempre y cuando los resultados lo consideren pertinente. Y tenemos la evaluación curricular sumativa, que es la que se realiza en la etapa posactiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la que nos permite tomar decisiones respecto al currículo, cancelarlo, mejorarlo, rediseñarlo, modificarlo, justo lo que estamos haciendo. Esta etapa de la evaluación es la que llevamos a cabo en el planteamiento de su justificación, donde dijimos, bueno, evaluando el currículum está así, vamos a evaluar el currículo formal, está así, y estas son
los argumentos y esas son las decisiones que se tomarán en cuenta para rediseñarlo. De ahí que la evaluación sumativa se convierta en la evaluación inicial. Es decir, es una evaluación diagnóstica en la que yo voy a identificar si el currículo actual necesita modificaciones y cuáles son las modificaciones que necesita. Partiendo de este hecho, perdón, acá. Pasamos a revisar al diseño de la evaluación curricular los elementos que se deben tener en cuenta para este diseño, ¿no? Para la evaluación. Entonces tendríamos un para qué, que son los objetivos más generales de la evaluación y se derivan de ellos paulatinamente los objetivos parciales o los objetivos específicos. Obviamente estos objetivos deben ser claros, esos objetivos deben ser precisos, deben ser alcanzables y también deben ser medibles, es decir, se deben poder evaluar. ¿Qué evaluamos? La evaluación puede referirse a todo el currículum o a un aspecto particular de este. En este caso, vamos a evaluar, en la parte de evaluación, vamos a trabajar sobre cómo evaluarán ustedes ese currículum que han modificado a los alumnos inicialmente y vamos a enunciar algunos criterios que se deben tener en cuenta por docentes y administrativos a la hora de revisar el currículo. Pero principalmente nos vamos a enfocar en una evaluación formativa. Para aquí, para el final, vamos a decir, bueno, estas fueron las estrategias de enseñanza que nosotros planteamos. Entonces, estos son los criterios de evaluación que tendremos en cuenta para revisar si el alcance de los objetivos o las competencias de esas estrategias se alcanzaron o no se alcanzaron. ¿Quién? Independientemente de lo que se vaya a evaluar, o dependiendo de lo que se vaya a evaluar mejor y del nivel organizativo en el que se realice, pues se determinan los participantes que se incluirán en la evaluación y en sí quién la va a ejecutar en relación con el nivel organizativo de que se trate. Para el desarrollo de la evaluación curricular se debe tener en cuenta, entre otros elementos, los criterios, las sugerencias, las nociones o los gustos o las preferencias también de los alumnos, ¿no? Obviamente. ¿Cómo? ¿A través de qué métodos se va a evaluar? En esta parte vamos a decir o definir qué se va a utilizar, ¿no? ¿Qué estrategias para evaluar se van a utilizar? ¿Cuándo? Se tiene en cuenta la consecución o organización del proceso de la evaluación. ¿En qué momento? Si es después de la primera unidad que se hace la evaluación o si es después de cada tema o si es después de cada actividad de aprendizaje, eso lo decidirán ustedes. ¿Y con qué? Obviamente, pues con qué medios se va a hacer, cuáles son los recursos que se van a utilizar para hacer esta evaluación. Estas son las preguntas, estas son algunas de las preguntas que son necesarias tener en cuenta a la hora de plantear los criterios de evaluación, que es lo que sigue ahora, ¿no? Ustedes van a plantear esos criterios de evaluación. Ahora bien, les he solicitado en el formato de la fase 2, a partir de tres elementos principales que desarrollen la parte de evaluación. En la primera parte es revisión de metodologías y propuesta de diseño. Aquí les he pedido que trabajemos sobre principios de procedimiento. Perdón, en la primera parte les he pedido que trabajemos sobre una metodología del diseño curricular. Elijan la que ustedes consideren más conveniente para plantear la parte del sistema de evaluación. Yo sugiero en la parte C que se haga la evaluación de las estrategias de aprendizaje a través de lo propuesto por Arnaz para realizarlo. Si ustedes consideran que su propuesta de evaluación necesita ser revisada, de diseño de evaluación necesita ser realizada o desarrollada a partir de otra metodología, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer. Yo sugiero que sea a partir de Arnaz. Aquí en el apartado A ustedes no tienen que mencionar nada más que comentar que van a seguir los lineamientos de la metodología de evaluación
a partir de Arnaz o a partir de Tyler o a partir de la metodología con la que ustedes se sientan cómodos. Yo sugiero que la parte de la evaluación de las estrategias se haga a partir de lo planteado por Arnaz, que eso lo veremos en el apartado C. Entonces, aquí en el apartado A mencionamos qué metodología pretendemos utilizar, cómo es el proceso que se va a llevar a cabo para hacerla y listo. Eso no, es un párrafo, no es nada más. En los principios de procedimiento vamos a indicar, ahora sí, la forma de valorar el progreso de los estudiantes. ¿Cuáles son esos principios de procedimiento? Es decir, ¿cuál es esa metodología que vamos a utilizar para seleccionar la forma de evaluación del progreso de los estudiantes? ¿Cómo llegamos hasta allí? ¿Por qué lo vamos a hacer así? ¿Existe algún tipo de metodología institucional que me diga que tengo que llevar una evaluación formativa de ese modo? Es decir, resulta que a los estudiantes no se les aplica una evaluación, sino hasta el final del trimestre. Estoy haciendo una modificación curricular de un trimestre académico, por lo tanto, lo único que se va a llevar a cabo es una evaluación al final y en el proceso se harán revisiones a las actividades de la siguiente manera. Esto es un ejemplo. Ahora dos, por ejemplo, indiquen principios de procedimiento para seleccionar la forma de valorar el progreso de los profesores. También es importante revisar el progreso del docente, por ejemplo, aterrizando esta situación a nuestra universidad, revisaríamos que nosotros finalizado el curso, ustedes tienen la posibilidad de evaluar al docente. Entonces, mencionen si institucionalmente esto está en el colegio donde ustedes están desarrollando esta parte de la innovación curricular. Es decir, se lleva a cabo una evaluación docente y se lleva a cabo una evaluación docente en términos del currículo implementado o no existe o no se hace o no se lleva a cabo. Es decir, cómo se adaptó el docente al currículo que ya estaba, ya se estaba llevando a cabo. ¿Alcanzó el docente los objetivos de formación académica con los alumnos o no los alcanzó o en qué medida sus alumnos lo alcanzaron o no alcanzaron? Entonces indiquen si existen estos principios o esta metodología, este procedimiento para ver la forma de evaluar el progreso de los docentes. En el tercer apartado les pido que manifiesten de qué modo la evaluación tendrá abierta o quedará abierta a una discusión crítica o una investigación. Es decir, esta evaluación va a quedar abierta obviamente a lo que digan los directivos, a lo que contemple la institución. O sea, no podemos decir que la evaluación se va a llevar de este modo siempre. Es decir, es un currículo que puede ser modificado, que puede tener una revisión administrativa y pueden a partir de ahí surgir cambios. Entonces, eso es importante que lo manifiesten. El presente currículum no está al 100%, digamos que aprobado o aceptado para ser aplicado. Este requiere de discusión crítica y de investigación por parte del sector administrativo y en ese caso sería su coordinador directo. Yo como asesora puedo revisarlo y puedo sugerir cambios, administración, en la parte administrativa de la escuela igual, etcétera. Formulen recomendaciones para los profesores del curso. Esta parte es importante porque hay docentes que llegan y obviamente adaptan toda su metodología, toda la temática, dependiendo del currículo vigente que esté, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones daríamos a esos docentes que están llegando y de repente este es el currículum? Toma, acá está. Ah, mira, acá hay unas recomendaciones sobre cómo seguir una perspectiva práctica en cuanto al desarrollo de la evaluación del curso. Es decir, para el docente se le recomienda que y evalúe de la siguiente manera. Y esa evaluación tiene mucho que ver, está relacionada obviamente con los lineamientos institucionales. La institución marca que se evalúe de este modo y el docente debería aplicar los contenidos de este currículo de la siguiente manera, en función de que sea una perspectiva práctica, el sistema de evaluación de los aprendizajes. Muy bien, en este aspecto quiero que realicen tres procedimientos diferentes. Primero, es importante definir la política de evaluación a seguir en el plan curricular. Es decir, cuál es esa metodología de evaluación
que se va a seguir en el plan curricular, con las estrategias. Estamos hablando de las estrategias que vamos a implementar para realizar si los alumnos alcanzaron los objetivos o las competencias planteadas. 2. Hay que seleccionar los procedimientos de evaluación. Estos son los procedimientos. Se utilizará esta rúbrica para esta actividad, se utilizará este ensayo para esta actividad, se utilizará este video para esta actividad. ¿Cuáles son los procedimientos de esa evaluación formativa de los aprendizajes, ¿no? La evaluación de los aprendizajes de los alumnos? Y es importante que describan o caractericen esos instrumentos de evaluación. 1, justificándolos. ¿Por qué? Y 2, obviamente presentando unos criterios de evaluación. Toda actividad que se vincule con la calificación, pues tendrá algunos criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se van a enunciar para calificar, para dar nota a esta actividad, por ejemplo? ¿Qué vendría a ser como una lista de verificación o unos criterios de evaluación? ¿Qué es lo que yo les he planteado al final de cada uno de los formatos de evaluación, de los formatos de las fases? Les he planteado una lista de verificación al final donde les digo, bueno, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta antes de enviar su trabajo. Revisen que lo tengan, revisen que esté de acuerdo a estos lineamientos que se presentan, que serían como lineamientos o criterios. Y esto es lo que hace parte de la caracterización de los instrumentos de evaluación. Esto sería todo por ahora. Agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, estaré para resolverla en el aula o me buscan a través del correo institucional y con gusto lo conversamos. Recuerden que estamos en la etapa final de su innovación curricular y si fuera necesario podríamos reunirnos para conversar. Que tengan una excelente semana y un excelente cierre de ciclo.